Hola, mi nombre es Karen Hidalgo, soy de Costa Rica y es para mí un placer poder compartir con cada uno y cada una de ustedes mi ensayo, mi propuesta para el foro de INFEMIT, que lo he titulado Repensando la transformación, misión, imaginación y evangelio en la prevención de la violencia contra la mujer. Bueno, para empezar, en la amplitud de lo que puede significar la misión cristiana, uno de los desafíos contemporáneos que enfrentamos y con el que incluso me atrevería a decir que tenemos una deuda histórica como cuerpo de Cristo es la prevención de la violencia contra la mujer. Este desafío misionológico, si así lo queremos llamar, no es algo de lo que se puede hablar superficialmente y después dejar guardado en rincón, no. Es más bien un tema que merece y necesita una reflexión profunda que nos lleve a la esencia misma del Evangelio a través de la comprensión sana de la misión y del poder de la imaginación. Y para ponernos un poquito en contexto, creo que es bueno que recordemos algunas estadísticas actuales sobre la situación de la mujer a nivel global. Según la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, aproximadamente el 35% de las mujeres de todo el mundo ha experimentado violencia física o sexual por parte de su pareja o violencia sexual por parte de alguna otra persona en algún momento de su vida. Según la UNICEF, 650 millones de mujeres y niñas en el mundo hoy en día fueron casadas antes de cumplir los 18 años. Y dos estadísticas más sobre que nos da la ONU es que una de cada tres mujeres en el mundo ha experimentado violencia sexual, mayormente de parte de algún familiar. Y también nos dice la ONU que las mujeres y las niñas representan el 71% de las víctimas identificadas a nivel mundial en cuestión de tráfico de personas con fines de explotación sexual. No estamos hablando aquí de violencia económica o de violencia psicológica que tienen índices muy, muy altos también. Y aunque estas estadísticas son apenas una muestra de la magnitud del problema, nos interesa más pensar sobre cómo es que como Iglesia de Cristo nosotros somos parte de esta estadística. Lamentablemente, las estadísticas más específicas sobre este tema en el ámbito eclesial son mucho más limitadas en comparación con los datos que ya vimos. Esto no significa que estamos fuera de estas situaciones, no. Esto significa que es más difícil que una mujer cristiana hable sobre la violencia vivida. Y esto puede obedecer a muchísimos factores en los cuales no vamos a indagar en esta ocasión. Pero quiero comentarles que durante el 2022 y el 2023 tuve la oportunidad, el privilegio de servir en Guatemala como facilitadora del tema de sanas masculinidades para pastores de la región de Sololá. Durante el primer taller habían aproximadamente 15 pastores de la zona de Sololá. Hice la siguiente pregunta. ¿Existe violencia contra nuestras iglesias? Y la respuesta fue un rotundo no. Sin embargo, al finalizar el taller, después de varias actividades reflexivas, de aclaración de términos y de estudio de la palabra, volví a hacer la pregunta. ¿Existe violencia contra las mujeres en nuestras iglesias? La respuesta esta vez fue sí. Y con la tarea de pensar y repensar sobre esto, nos fuimos a nuestras casas hasta la siguiente semana en el segundo taller, donde conversamos y nos preguntamos por qué la primera respuesta había sido que no.
Y la respuesta de los pastores ahí presentes fue, después de reflexionar, fue que no solo se ha normalizado la violencia contra la mujer durante toda la historia humana, sino que nos hemos vuelto insensibles al dolor de las mujeres, incluso como seguidores de Jesús. Y ahí surge la pregunta de cómo es que como cuerpo de Cristo, sabiendo que una mujer es violentada, decidimos que no es nuestro problema. ¿Por qué seguimos pensando que los diferentes tipos de violencia que sufren las mujeres en el seno de su hogar es algo privado y no que es una cuestión de que incumbe a todo el cuerpo? Pues que acaso no le duele al cuerpo si la mano derecha siempre tiene moretones, aunque no siempre ha sido así. Me gusta pensar que en la actualidad tenemos una comprensión un poco más integral de lo que incluye la transformación comunitaria, la justicia y la reconciliación. Y es justamente ahí donde la prevención de la violencia contra la mujer surge como un llamado urgente y necesario para los seguidores de Jesús, siendo agentes de cambio en esta sociedad que cada vez está más fracturada, que cada vez tiene más injusticia y más dolor para todos, y sobre todo o en especial para las mujeres y las niñas. Y como mencioné antes, este gran desafío misionológico no se debe abordar desde una superficialidad o desde los simples buenos deseos, sino que requiere una reimaginación de las perspectivas y de las prácticas misioneras y de las prácticas cristianas que nos han acompañado por más tiempo del que queremos reconocer. Pero sobre todo, se requiere un compromiso con el Evangelio de Cristo. Y hablando un poco de compromiso y de Evangelio, hablamos también de transformación. Hablamos de transformación en cuanto a la prevención de la violencia contra la mujer. Y debemos reconocer que no hay un único factor que contribuye a este problema, sino que existen múltiples factores que se suman y que cada uno tiene su propia complejidad. Es importante también entonces tener en cuenta que no bastan los cambios individuales, que claro que siguen siendo importantes, sino que debe incluirse cambios estructurales socioeconómicos, culturales y claramente religiosos, que aún hoy siguen alimentando la violencia sistémica y la desigualdad de género. El primer paso para empezar a saldar esta deuda histórica, donde el cuerpo de Cristo ha solapado la violencia y ha sido parte de ella, ha tratado a la mujer como un objeto, como si la tradición romana de los patricios nunca se hubiera ido. Es reconociendo la existencia de la violencia en nuestros espacios cercanos. Debemos transformar cómo vemos la violencia y también cómo manejamos nuestras relaciones interpersonales. Independientemente de la tradición eclesial que dicta uno u otro rol para la mujer en la iglesia, o en el servicio de la iglesia, debería ser transformado el valor que se le asigna a la mujer y recordar que, como el resto de la creación, es un ser valioso, no más, no menos, simplemente valiosa, no por dar vida, no por ser frágil, sino por ser creación del Señor, creación de Dios. Y como cristianos debemos tener la capacidad de reimaginar un mundo donde las mujeres seamos dignificadas y donde nuestros derechos sean respetados. Caminamos en esa dirección cuando vamos más allá de identificar y de denunciar la violencia, que está bien, y sus diversas manifestaciones, sino que caminamos en esa dirección cuando dedicamos un esfuerzo real y trabajamos en encontrar soluciones
que aborden las raíces más profundas de este problema. Ahora pregunto, ¿podemos nosotros imaginar no solo un mundo libre de violencia, sino que un mundo donde se refinan las narrativas y las estructuras sociales que actualmente respaldan la desigualdad y la violencia hacia las mujeres? Y es así como vamos también de transformación pasando a la imaginación. La imaginación es una herramienta de cambio para la visión del presente y de un futuro diferente, donde las relaciones de género se basen en el respeto, la dignidad y la equidad, no como un sueño utópico, sino como el camino o el paso que nos mueve a acciones concretas para crear realidades nuevas y justas. Gran parte de las justificaciones sociales y culturales del cuerpo de Cristo con respecto a la violencia contra la mujer están arraigadas en narrativas tradicionales sobre género, pero sobre todo narrativas tradicionales sobre el poder. Y es ahí donde la imaginación nos va a permitir cuestionar y replantear esas narrativas, desafiando así las normas que alimentan la violencia, como lo hizo Jesús. Y aunque todo esto, como dije, ¿verdad?, podría sonar un poco utópico, lo cierto es que cada uno de nosotros y cada una de nosotras está en un lugar estratégico donde podemos hacer algo, donde alguien puede generar programas educativos que promuevan el respeto desde la niñez. Otras personas podrían crear campañas de sensibilización utilizando su creatividad. Otros podríamos empujar políticas públicas que aborden las raíces estructurales de este problema. Y me gusta recordar siempre cómo Jesús nos invita a imaginar y nos invita a trabajar por su reino aquí en la tierra, que se caracteriza por la justicia, la paz y el amor. La vida misma de Jesús nos enseña una visión de transformación radical que debe inspirarnos como iglesia suya a imaginar un mundo donde todas las personas sean tratadas con dignidad y así su amor redentor y transformador nos lleve a reaccionar, nos lleve a accionar, buscando la promoción de la paz y la prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas. Y como comunidades de fe también, a través de la predicación y de las prácticas comunitarias, deberíamos incentivar la cultura de paz y justicia, que rechace cualquier tipo de violencia y que más bien nos invite a nuevas formas de relaciones interpersonales y de ayuda. Y es así como pasamos también a hablar del Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo ofrece una base ética y espiritual que desafía las estructuras de poder opresivas y que promueve la dignidad, promueve el respeto y promueve la justicia para todos y para todas. Cuando el Evangelio proclama en Génesis que todos los seres humanos hemos sido creados a imagen de Dios, implica esto también que merecemos dignidad, que merecemos respeto y merecemos protección. Y que esto, por lo tanto, se opone a cualquier forma de violencia. Incluso también en los evangelios se nos muestra a Jesús como el modelo de amor radical, en especial hacia los marginados y hacia los oprimidos. Y se nos pide ser sus imitadores, extendiéndose así una invitación a la acción práctica para ayudar y proteger a quienes sufren violencia y abuso. Así, también hemos de recordar que el Evangelio no es solo un mensaje de salvación personal, sino que también es un llamado a la justicia y que como los profetas lo hicieron e incluso como Jesús mismo lo hizo, denunciando las injusticias y alzando la voz por los oprimidos,
nosotros, como seguidores de Jesús, como parte del cuerpo de Cristo, estamos exigidos a tomar acciones de manera intencional para transformar las leyes, la política, las prácticas, la cultura y lo que sea necesario, todas las estructuras sociales que hoy ignoran la violencia de género. Y aunque toda esta propuesta puede parecer un poco política, se podría decir que tal vez también lo es, ¿no? Y me gusta cómo lo abarca Nicolás Panotto, espero haber pronunciado bien el apellido. Nicolás habla de que es fundamental reconocer que todo lo que hacemos como comunidad de fe y como creyentes es algo político, que hacemos política a través de nuestras alabanzas, de nuestros momentos de predicación, de nuestros momentos de enseñanza, porque es en estos momentos, desde la teología, desde la enseñanza bíblica, desde el diálogo pastoral, que promovemos maneras de ser en este mundo. Entonces, que es importante en clave del reino que entendamos que todo lo que nosotros hacemos es político, porque fomenta maneras de ser parte de esta realidad en la que vivimos. Y la iglesia no puede seguir siendo un espacio asociado con la represión de la mujer. Los cristianos no podemos seguir siendo asociados con la represión de la mujer. Podemos y debemos ser un refugio seguro, un espacio que brinda apoyo espiritual, apoyo emocional y sobre todo apoyo práctico. La Iglesia de Cristo, nosotros como cristianos, debemos ser agentes de cambio social a través de la educación y la concientización. Y al final, hablamos de una comprensión sólida del Evangelio, como lo que es un mensaje de justicia, de amor y de liberación para toda la creación. Por esto, la misión cristiana no debe reducirse a solo actividades de caridad o actividades evangelísticas, sino que debe expresar tangiblemente el amor de Dios por las personas que lo necesitan, por los marginados, por los oprimidos, incluidas entre estas las mujeres que han sido y seguirán siendo, a menos de que logremos un cambio, víctimas de los diferentes tipos de violencia que se enfrentan día con día. Y hemos así de recordar que el Evangelio y su esperanza no son pasivos, al contrario, son activos, son comprometidos con el cambio y comprometidos con la justicia. Muchas gracias.